Esta segunda intervención del programa En Control va a estar dirigida por el doctor John Palacio, quien es el coordinador del área de salud y quien va a tener a cargo el compartirnos el tema relacionado sobre las causas, las causas de los trastornos del peso, cómo cambiar. En una segunda parte estaremos con la psicóloga Elizabeth Correa con el tema importancia de la salud mental frente a la intención de bajar de peso. Y en un tercer punto estará acompañándonos la doctora Marixa Lotero, quien es fisioterapeuta también encargada de coordinar las prácticas de fisioterapia con el tema sintomatología dolorosa musculoesquelética a causa del sobrepeso. Estos temas, obviamente, cada una de las áreas, ustedes saben que están integrando lo que es la interdisciplinariedad del programa En Control para su mejor desempeño y desarrollo del mismo. Entonces, esperamos de todos ustedes su mayor atención. Igual vamos a tener un espacio de preguntas al final del evento para que podamos resolver algunas inquietudes y pues disponernos a participar activamente de todo lo que es el programa En Control como un espacio de construir hábitos de vida saludable y construir un futuro más sano para todos en nuestra Universidad Santiago de Cali. Bienvenidos a todos. Voy a nuevamente a enviar a través del chat el listado para que registremos la asistencia. Y en este momento le doy ya la palabra al doctor John Palacio para que inicie con su tema. Gracias. Gracias, Claudia. Muy buenos días. De nuevo, reitero ese saludo de bienvenida que nos ha hecho Claudia. Muy importante que nosotros seamos conscientes que en nuestra universidad tenemos este programa que, si bien estamos en proceso de construir, porque en cuestiones de salud nutricional no se ha dicho la última palabra. Casi siempre tenemos las intenciones, pero el método siempre se nos bloquea un poco. Pero con esa interdisciplinariedad que nos expresa Claudia, estamos seguros que tenemos todas las herramientas para que los que deseen, porque esto es clave, desearlo, generar cambios en su estilo de vida, lo puedan hacer. Y nosotros estamos aquí para acompañarles. Bien. Porfa, Claudia, tú me avisas cuando llevemos 10, 15 y 19 minutos, porque si no sigo hablando yo como loco aquí y no me coge nadie. Yo voy a hacer un proceso de compartir pantalla, muy sencillo. Perfecto. Súper fácil. Voy a trabajar estas 8 preguntas que son prácticamente las que siempre nos hacen cuando vienen al programa o vienen a consultar por una alteración o trastorno del peso. ¿Qué es un trastorno o una alteración en el peso? Es básicamente una pérdida del equilibrio. Si nosotros nos concentramos en esa palabra, siempre nos imaginamos o vemos una figurita como esta. Es como una balanza en donde a ambos lados pueden haber unas causas y unos efectos. Aquí podemos poner lo que es el consumo. Y aquí lo que es el gasto. Ahora que estamos en época de, ¿cómo es que se llama la actividad de ayer? Lo de presupuesto, siempre tenemos que tener en mente lo que ingresa y lo que sale. Si no, se altera ese equilibrio. Voy a cambiar la palabrita, voy a quitar esta de aquí
Me perdonan el borrador digital que tengo, pero es el más práctico. Si yo genero mucha carga aquí en el consumo y no la compenso aquí en el gasto, ¿qué va a pasar con esa báscula? Va a empezar a cambiar. Y obviamente eso se va a ver en mi cuerpo. Igual, lo contrario, si yo genero mucho gasto y no compenso a este lado en el consumo, la báscula se va a ir para el otro lado. Básicamente, de una manera muy esquemática, allí me muestra qué es lo que sucede con un trastorno en el peso. Si yo consumo mucho y no gasto, yo lo que voy a tener es un aumento del peso. Y lo contrario, si yo gasto mucho y no lo compenso, voy a tener una pérdida de peso. Ojalá fuese la cosa tan sencilla, porque ahí uno la ve de una manera muy práctica, muy sencilla, pero no es así. Es un poco más compleja porque empiezan a intervenir allí unos factores que son de la cotidianidad e incluso en muchas ocasiones no nos damos cuenta. La siguiente pregunta, ¿cómo se manifiesta? Básicamente, cuando uno ha aumentado de peso, ¿qué le dicen? Le empiezan a decir gordito, gordita, rechoncho. Si bien son conceptos o palabras que de una u otra manera terminan siendo muy amigables, para muchas personas terminan siendo incluso ofensivas, pues ya antes uno saludaba a las amigas, hola gordita, ¿cómo es? No, ya en este momento uno se puede ganar hasta una tutela. Incluso para ponerle títulos a una conferencia como esta, ya uno no puede utilizar términos que antes utilizaba tan ampliamente. ¿Dónde viene lo importante en ese tipo de manifestaciones? En las consecuencias. Cuando yo aumento de peso, empiezo a tener unos riesgos y eso es lo que en muchas ocasiones nos motiva a hacer el cambio, que debería ser voluntario, pero en muchas ocasiones termina siendo obligatorio. ¿Y qué riesgos tenemos? Sobre todo cuando aumentamos de peso. Unas enfermedades que son crónicas, muy complejas, que son difíciles de aprender a vivir con ellas, como la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un aumento de la fuerza o de la presión, valga la redundancia, que tiene la sangre dentro de las arterias. Si esa sangre tiene mucha presión, muy fácilmente se puede romper ese vaso sanguíneo, esa arteria o esa vena. Si se rompe, hay un sangrado. Y es ahí donde nosotros escuchamos el tal derrame. Que es una salida de sangre dentro del sistema nervioso. Pues siempre hacemos el derrame, puede ser hasta un derrame de un tinto sobre un escritorio, pero el derrame cuando nosotros lo escuchamos en un concepto de enfermedad es un accidente cerebrovascular y eso es bien complejo. Y una de las principales causas es la hipertensión y una de las principales causas de la hipertensión es el aumento de peso. Otra consecuencia que ya no se debería llamar enfermedad, pero llamémosla, para que no nos enredemos, llamémosla enfermedad, la diabetes. La diabetes es una alteración en el control del azúcar del cuerpo. Y es compleja porque esta es generadora de muchas otras patologías que en muchas ocasiones terminan siendo causas de muerte. Entonces, para que no nos enredemos tanto, y creo que ya llevo como 3 minutos y apenas llevamos 2 preguntas, el aumento de peso es la primer causa en el mundo para enfermedades crónicas que nos pueden limitar nuestra calidad de vida.
si no es el tiempo de vida, obviamente. ¿Correcto? Vamos a borrar por aquí porque necesitamos esta parte del tablero. Para hablar un poquito de estadísticas. En este momento en Colombia, el 56% de la población tiene un trastorno del peso. Para que no nos pongamos un lente tan grueso, tan amplio, veámoslo en la Santiago, y nosotros tenemos la posibilidad de medir semestre a semestre en el ingreso de los estudiantes cómo nos llegan en cuestiones del peso. El 50%, bueno, vamos a ser más exactos, el 49% de los estudiantes que nos llegan a la universidad tienen un trastorno en el peso. Y ojo, los estudiantes que nos están llegando a la universidad tienen entre 15, pongámosle 16 años porque los de 15 son relativamente muy pocos, entre 15 y 25 años, que es la población joven, adolescente y joven. Ya tener un 49% de esta población un trastorno en el peso significa que la cosa va muy mal. Sobre todo, hablando en términos de salud pública, porque a esta población no le duele ni una muela. Bueno, no sé que tenga un problema, no le duele ni una muela. Como no le duele ni una muela, no hace absolutamente nada para prevenir. No genera acciones para controlar. Y obviamente, si no se hace nada desde esta edad, más adelante la cosa va a estar mucho más compleja, ¿correcto? Ese 56% de la población colombiana que tiene trastorno en el peso es bastante significativo, pero a nivel mundial no estamos tampoco tan fregados, porque es más o menos un poquito más a nivel mundial los trastornos en el peso. Un trastorno en el peso también puede ser para hacia abajo. Nosotros tenemos un 14% de los estudiantes que nos llegan con bajo peso. A pesar de que yo siempre digo que para un colombiano tener bajo peso es casi que un valor agregado. Primero porque, bueno, ya uno está acostumbrado a sobrevivir, sobrevivir con poco, y eso es bueno. Pero el 35% vienen con sobrepeso u obesidad. Esto en una población joven es muy impactante. O sea, tiene un impacto grande, sobre todo en el futuro. ¿Correcto? Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se mide? ¿Cierto que la pantalla está funcionando perfecta? Creo que sí. Sí, señor, se ve bien. Hay dos formas de medirlo. Una es el índice de masa corporal. Y hay dos formas de medir ese índice de masa corporal. Una es relativamente sencilla. Usted coge su peso en kilogramos y lo divide por su talla al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es mío. Yo peso 86 kilogramos y mido 1,80, o sea que cojo 1,8 por 1,8 metros. Y eso me da una cifra, 27. Y muy bueno que me dé ese 27 porque esta cifra no es infalible. Ya les voy a decir qué significa ese 27. No siempre es algo real, o sea, un trastorno en el peso. Para que no nos enredemos, vamos a ir de una vez a esa escala de clasificación. Cuando ese índice de masa corporal me da menor o igual a 19, tengo bajo peso.
Otros lo llaman desnutrición, pero es que desnutrición, de que le digan a uno desnutrido es muy berraco, pero que le digan a uno que tiene bajo peso, ya uno, pues uno se va aguantando un poquito. Cuando está entre 20 y 24 es normal. Voy mal. Cuando está entre 25 y 29, estoy con sobrepeso. Ahí voy yo. Y cuando estoy entre 30 a 34, tengo obesidad grado 1. Cuando estoy entre 35 y se me acabó el tablero, ¿sí ve? Ese es el problema de los tableros que no son digitales. Entre 35 y 39, eso es obesidad tipo 2, o sea, estoy más fregado todavía. Y cuando estoy mayor o igual a 40, eso significa que estoy en obesidad mórbida. Esa obesidad mórbida, ahí no me alcanza. Cuando se habla del término mórbido, es una enfermedad. Es decir, aquí esa obesidad con toda seguridad me va a llevar a unas consecuencias muy rápidamente si yo no hago algo. ¿Correcto? Entonces, en esa escala, cuando nosotros hacemos el ejercicio de calcular ese índice de masa corporal, nos podemos clasificar. Y la invitación es a que lo hagamos en casa. ¿Correcto? La idea es que sea muy bien medida esa altura, esa talla, porque si yo empiezo a generar datos erróneos, por ejemplo, la estatura que le da a uno la cédula, esa no sirve. Eso es a ojo y ese ojímetro que tiene el registrador siempre está descalibrado. Entonces esa no nos sirve. Tenemos que medirnos de una manera adecuada. Igual con el peso, la idea es que sea una báscula que tenga pues una certeza en el dato que nos va a arrojar, ¿correcto? Hablábamos que hay dos formas de medir el índice de masa corporal. Esta es pues, como la teórica, y la más práctica, usted ingresa a Google y busca calculadora de índice de masa corporal, le pone esos dos datos y de una se los arroja. Incluso hay un ajuste ligero, pero ajuste de todas maneras, en el caso de que seamos hombre o mujer, ¿correcto? Esa es la forma de medir el peso o la situación o el diagnóstico para que nos digamos cómo estamos nosotros en relación al peso. Hay otro dato. Bueno, decía yo que hay un error en el caso de que ese diagnóstico no es muy preciso, el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una masa muscular muy alta, siempre nos va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque esta persona va a tener un mayor peso, pero ese peso no está asociado a grasa, ¿correcto? Entonces, no siempre el índice de masa corporal es el que nos da el dato definitivo. Es bueno para hacer una clasificación, un screening, pero no, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 27%. En términos generales, o si lo veo así a ojo cerrado, yo tengo sobrepeso. Pero cuando yo hago una evaluación mucho más detallada, yo no tengo sobrepeso. Es la masa muscular la que me está generando este dato que en términos generales tiene un sesgo, ¿correcto? Hay otro dato que es muy, muy, muy bueno para medir sobre todo riesgo en el futuro y es el perímetro abdominal. Ese perímetro abdominal es medir la circunferencia a nivel del ombligo. Si esto nos da mayor de 100 centímetros, es de riesgo para el futuro. Este dato también es bastante importante. Más adelante vamos a tener en el programa en control
unos ejercicios para hacer unas mediciones ya individuales que al final de la actividad de hoy se los vamos a referenciar. Claudia, ¿cómo voy de tiempo? 16 minutos, 17 minutos tiene ya. No, ya. Hacemos 4 preguntas hoy, las otras 4 para más adelante. Bueno, ya dijimos cómo se mide. ¿Puede el cuerpo regular el peso? Sí. El cuerpo, veámoslo como una máquina especializada. Es una máquina perfecta. ¿Por qué? Porque si yo le ingreso mucho alimento, es decir, si yo consumo mucho, el cuerpo es tan especializado que él es capaz de guardar. ¿Y guarda para qué? Para aquellos momentos en donde nosotros necesitemos una reserva. Ahora ya no se ve mucho, pero antes, hace unos 10 años, cuando veíamos esas imágenes de personas secuestradas, veíamos cómo mostraban la foto antes del secuestro y después del secuestro. Y veíamos cómo estaban consumidas. Esas personas lo que hicieron fue empezar a gastar en esa época de crisis lo que tenían en reserva. O aquellas personas que por X o Y motivo se pierden y tienen se pierden, por ejemplo, en el bosque y tienen una limitante grandísima para ingerir alimentos como lo venían haciendo. Esas personas se secan prácticamente porque han consumido lo que tenían en reserva, pero tenían esa reserva. Y el cuerpo, cuando recibe mucho alimento, ¿cómo guarda o cómo genera esas reservas? Formando grasa. Tejido adiposo. La grasa que nosotros tenemos alrededor de la barriga, esa grasa no es de la grasa que nosotros nos comemos. Cuando nosotros ingerimos alimentos en demasiada cantidad, el organismo lo que hace es hacer un ejercicio químico para guardar, sobre todo lo que son los carbohidratos en forma de grasa. En el momento en el que el organismo no esté recibiendo los alimentos que estaba acostumbrado a recibir, empieza a coger esa grasa que tenía de reserva mediante otro proceso químico, la desbarata y vuelve a generar calorías. Entonces, el organismo es una máquina perfecta si lo vemos de esa manera. ¿Correcto? Obviamente, puede regular hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros le administramos más de lo que se necesita, el organismo va a almacenar. En el momento en el que nosotros no estemos ingiriendo la cantidad que necesitamos, el organismo va a empezar a sacar de esas reservas. Y ese concepto es muy importante para la última pregunta que tenemos el día de hoy, que es, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué me da hambre? Esto es tremendo y es una realidad. El organismo, por ser esa máquina tan especializada, el sistema nervioso central, o sea, el cerebro de nosotros, mediante unas funciones o unos elementos o unos avisos químicos, se da cuenta cuando nosotros tenemos una baja o una disminución de la glicemia. Este es como el correo electrónico o el mensaje de WhatsApp que le llega al cerebro para decirle, oiga, ya es hora de comer. Cuando se baja el azúcar, el cerebro responde mediante unas señales que a uno lo puede traducir como hambre. Pero no es solamente cuando uno tiene una disminución en la glicemia. Ahí es donde empieza a volverse compleja la situación. Cuando uno está bajo mucho estrés o mucha ansiedad, también le da por comer. Y es
casi que la misma señal que le llega a uno, a pesar de que no tenga el azúcar bajita. Claro, usted se come en ese momento una punta de anca bien crujiente en los bordes y se le quita la ansiedad, muy probablemente, o se le quita el estrés. De pronto no la causa del estrés, pero sí eso genera una satisfacción, sobre todo la ingesta de grasa, genera una satisfacción que el cerebro lo va a medir como, ok, la cosa va bien. Otro elemento importante aquí con esta pregunta, ¿por qué necesito tanto? Y ahora me perdonan porque voy de un poquito rápido. El estómago de nosotros, si nos acordamos en esas figuritas que aparecían en los libros del colegio, el estómago es más o menos así. Es una bolsa de músculo a la cual le llega el alimento desde arriba, que es, aquí quedaría la boca. Tiene aquí unos procesos que se llaman digestión, para que no nos enredemos, y acá se muele ese alimento que nosotros hemos comido. Y además de molerse, porque ya viene masticado, pero aquí se acaba de moler y se mezcla con unos ácidos, porque esos ácidos van a favorecer que más adelante, en el intestino, se pueda absorber todo lo que hemos comido, todos los nutrientes. Cuando nosotros estamos acostumbrados a comer mucho, ese estómago, voy a hacer una figura encima de esta, crece. O sea que tenemos un estómago mucho más grande. Cuando me dice el cerebro, listo, usted ya se llenó, porque ese es el concepto que nosotros manejamos, estoy lleno o no, tengo hambre. Usted ya se llenó cuando el alimento empieza a hacer la suficiente presión en las paredes del estómago, él se dilata hasta el punto en el que ya le llega una señal al cerebro diciéndole, hasta ahí, ya no coma más. Como estamos acostumbrados a una ingesta abundante de comida, el estómago tiene la capacidad de crecer. Es como esas camisetas que uno se pone mucho tiempo, muchas veces, y la lava y se la vuelve a poner. Esas camisetas empiezan como a ponerse de una talla mucho más grande. Allí se genera una dificultad. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero dejar o quiero perder peso, empiezo a comer, digamos que una cantidad normal, pero eso no me llena el estómago. Y esa señal no se va para el sistema nervioso. Entonces yo quedo con hambre. Y eso genera ansiedad, genera estrés y una cantidad de cosas. Hay formas de uno empezar a reeducar ese estómago. Ahora sí utilicemos el borrador original. Y yo puedo lograr que ese estómago nuevamente empiece a ganar las dimensiones que antes tenía. Es decir, que con menos ingesta de alimentos yo pueda nuevamente volver a sentirme saciado o lleno. ¿Correcto? Esa es la clave. Ahora, para entender un poco mejor esto, cuando a uno le hacen la cirugía bariátrica, a uno lo que le hacen es cortarle el estómago. Entonces, lo que le cortan en exceso, a usted se lo dejan prácticamente como un tubito, ya no tiene ese estómago como lo tenía antes, y usted con 4 cucharadas se llena. ¿Que es efectivo? Sí, claro, es efectivo. ¿Que eso es natural? No, no es natural. Pero bueno, cuando uno tiene un índice de masa corporal por allá en 48, lo que haga tiene que ser ya casi como una medida extrema. Así sea que le corten el estómago. ¿Correcto? Pero uno tiene la posibilidad, bueno, y la máquina especializada tiene la posibilidad de reeducar ese estómago para que vuelva a unas dimensiones, entre comillas, ideales o necesarias. ¿Hay alimentos malos? Siempre me pregunta. No.
no hay alimentos malos. Eso que nos quede claro, a pesar de que a mí no me gusta mucho la palabra no, pero que eso nos quede así bien claro. ¿Por qué? Uno dice, bueno, las grasas, no, las grasas son muy dañinas y todo. Cuando uno analiza cuál es la comida o la base de la comida de un esquimal, son grasas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué a ellos no les hace daño? Porque como ellos tienen prácticamente un invierno todo el año, ellos no tienen la posibilidad de ingerir la cantidad de alimentos que nosotros tenemos, porque no tienen el acceso a esos alimentos. Ellos necesitan grasa como una fuente muy rica de calorías, o sea, de nutrientes. Y ahí es donde podemos nosotros encontrar cuál es la diferencia entre los diferentes alimentos. Nosotros conocemos las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Yo creo que ya me pasé de tiempo, ¿cierto, Claudia? Uy, no, qué pena. No, ya, 2 minutos y acabo. Grasas, proteínas y carbohidratos. Las grasas me dan una cantidad de calorías grandísima. Lo voy a poner así en letra bien grande. Los carbohidratos no me dan mucho, pero me lo dan muy rápido. Es decir, cuando yo ingiero carbohidratos, eso prácticamente lo tengo disponible al momento. Por eso cuando ustedes han visto que le dio la pálida, el azúcar, entonces sacan una bolsita de azúcar manuelita, bueno, cualquier tipo de azúcar, se lo ponen en la boca a la persona y en cuestión de 30 segundos, eso ya se está viendo en la sangre. Una recomendación, cuando ustedes vean que alguien le da la pálida y no tienen azúcar, pan blanco, que lo mastique 5 segundos y lo deje en la boca y a los 30 segundos ya tiene calorías de carbohidratos en su sangre. Pan blanco. Entre las grasas que me dan una gran cantidad de calorías y los carbohidratos que me dan unas calorías muy rápidas, en el intermedio están las proteínas, que en términos generales es como la medida óptima. ¿Sí se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de la báscula? Ese es como el mayor equilibrio. ¿Por qué? Porque no me lo da tan rápido, pero tiene buena concentración de calorías. ¿Correcto? Y en términos generales, el hecho de que esté en el centro implica que tiene ambos lados bajo control. ¿Correcto? Pero uno no puede vivir solamente de proteínas. Uno necesita una combinación, un equilibrio entre esas tres fuentes de nutrientes, pero eso va a ser tema para más adelante, ¿correcto? Y la última pregunta, ¿qué puedo hacer? Esa es la más compleja de todas y lastimosamente ya no tengo mucho tiempo, pero les voy a dar los tips para que tengamos las posibilidades de intervenir. Uno es hacer conciencia de que no estamos haciendo bien las cosas y que necesitamos un cambio. Eso es lo primero. Ahora, consistencia. ¿Sí ven por qué muchas personas dicen, yo empiezo a hacer la dieta y arranco juicioso y a las 2 semanas voy empezando y a las 4 semanas no estoy haciendo nada? Dicen, no, es que yo bajé 8 kilos, pero a los 8 meses tenía 16 kilos más de los que tenía cuando empecé. Es clave que nosotros generemos esos cambios a lo largo del tiempo. Hacer una dieta no es buscar un resultado para dentro de 4 meses y ahí ya lo alcancé la meta y quedó todo. No, tengo que seguir haciendo o implementando esos cambios en mi estilo de vida durante todo el tiempo.
durante el resto de mi vida. Lo otro es asistir, este ya no es con C, al programa En Control, como a manera de comercial. Porque la idea es que cuando uno recibe un apoyo de un grupo interdisciplinario, o sea, varias disciplinas, es clave cuando se trata de cambiar hábitos que los tenemos sembrados desde niños. Y clave aquí, psicología, fisioterapia, más que medicina. Incluso lo dejo muy relegado, nutrición. Porque es tan fácil encontrar información en este momento que en muchas ocasiones yo puedo generar intervenciones que no requieran de una valoración nutricional muy exhaustiva, sobre todo porque en muchas ocasiones lo mandan a uno a comprar salmón y toda esa vaina. Listo, uno los compra 2 veces, pero ya la tercera uno dice, ya la plata no me está alcanzando. Y lo otro es que casi siempre ese tipo de intervenciones no son de manera individual, sino que hay que hacerlo en familia. Porque casi siempre el trastorno es en toda la familia. Clave, y esto ya que nos quede a manera de resumen, hay 2 formas de bajar de peso. Frente a esa pregunta, ¿qué puedo hacer? Una, controlar la dieta. Si yo controlo la dieta, yéndome con esos factores psicológicos que me llevan también a comer más, yéndome con esos factores psicológicos que me llevan a persistir en el tiempo, si yo hago esto, estoy interviniendo en la parte del consumo. Y 2, ejercicio o actividad física. Estas son las 2 claves para bajar de peso. Si yo hago esto, no necesito tomarme una sola pastilla. Esta es la clave. Que nosotros alcancemos un equilibrio con estas 2 intervenciones. Aquí vamos a tener todo el apoyo de ese programa En Control. ¿Correcto? Claudia, qué pena. Yo te advertí desde el comienzo que si no... No, listo, doctor. 30 minutos, está muy bien. Además, estuvo muy interesante su intervención. Muy oportuna, muy clara. Yo creo que nuestra audiencia ha entendido muchísimo este tema de cómo manejar todo lo que tiene que ver con estas inquietudes, porque pues fue una dinámica bastante pertinente en el manejo para la explicación de todos. Me quedó Entonces... doliendo fue el brazo de tanto compartir pantalla. Sí, no, es muy práctica su pantalla, pero bueno, doc. Muchísimas gracias, doctor Palacio, por esa intervención Vale, y por estaré esa pendiente para las explicación. preguntas al final. Listo, vale, doc. Ahora le vamos a dar paso a la doctora Elizabeth Correa, quien nos va desde su campo, que esta es la otra disciplina que hace parte de este programa En Control, que es la psicología. ¿Cómo vamos a darle esa mirada al tema de esta toma de conciencia, este hacer conciencia, este pensarnos dentro de la tarea de asumir el tema del programa En Control? Entonces, bienvenida, doctora Elizabeth, aquí está su público. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a todos. Pues ya como me hicieron el preámbulo, yo soy Elizabeth Correa. Bueno, vamos a hablar un poco de los aspectos psicológicos que se tienen en cuenta a la hora de tener al menos la intención de perder peso, ¿no? Porque digamos que todo este tema comienza con eso, con la intención y con lo que hacemos alrededor de encontrar como
varios aspectos que están relacionados con nuestro bienestar, que es mejorar nuestra calidad de vida, nuestra imagen corporal. ¿Ok? Entonces, pues voy a compartirles aquí mi pantalla. Ya, y pues la idea es que hoy hablemos sobre la importancia de la salud mental. Yo sé que en el Doc Palacios, pues en algún momento, digamos, estuvo ahí como haciendo un recorrido entre lo biológico, médico, pero también estaba incluyendo pues algunos factores psicológicos que tienen que ver con esta intención de bajar de peso o con la relación que existe realmente con el peso que tenemos. Pues, hoy estamos hablando básicamente pues de la obesidad, porque digamos que es un tema pues que es de riesgo a nivel de salud pública, pero también pues hay que tener en cuenta que, y quizás también pues para el futuro tener en cuenta los otros trastornos de la conducta alimentaria que están asociados como al bajo peso. Digamos que sería como la otra parte a la situación del sobrepeso. Entonces les cuento un poquito cómo funciona esto aquí. Listo. Cuando hablamos entonces de salud mental, lo estamos haciendo también a nivel de corporalidad. Pues ¿por qué? Porque hoy estamos hablando de obesidad. Y como nos anticipaba el Doc Palacio, pues siempre hay una relación directa entre el estrés y la ansiedad. Quiere decir que el estrés y la ansiedad son factores psicológicos asociados pues a cualquier persona por cualquier situación, que no necesariamente se clasifica a la ansiedad como un trastorno, sino también como un estado. Porque alguna persona ha atravesado alguna situación difícil y dolorosa, la pérdida de alguien, eso genera algún estado ansioso, algún estado depresivo. Entonces de alguna manera empezamos a generar una relación entre la ingesta de comida o alteraciones en nuestra alimentación o lo que ingerimos, y entonces esto nos va generando también algún tipo de dificultad pues como a la hora de mantener nuestro peso. Si bien es claro que la obesidad está acompañada con frecuencia de la depresión también se puede ver no solamente como un trastorno, sino como un estado que se puede prolongar a lo largo de la vida. También hablamos de la relación que existe entre el motivo que las personas tienen cuando quieren bajar de peso. Todos sabemos cuáles son los hábitos saludables, todos sabemos que debemos comer saludable y qué es lo saludable, entonces pues tenemos en cuenta las calorías que se deben comer al día, el tipo de alimentos que digamos serían adecuados para regular entonces en una dieta balanceada. Y en fin, el ejercicio, bueno, y todas estas cosas que nos promocionan muy abiertamente hoy día, pero resulta que todos, como lo conocemos, eso es lo que menos tenemos en cuenta al momento de bajar de peso. La mayoría de las personas con sobrepeso no intentan bajar de peso porque quieren mejorar su calidad de vida, no, lo hacen es básicamente por algún componente emocional y es la relación que tienen ellos frente al espejo. Cuando se ven al espejo no se sienten bien, no se sienten seguros, ahí han perdido el autocontrol, porque cuando tenemos obesidad pues perdemos el control sobre el consumo de alimentos. Entonces de alguna manera lo que quiere esta persona pues es recuperar un poco eso que ha perdido. También pues está el estigma social. Entonces hay personas que de hecho por la contextura de su cuerpo ni siquiera utilizan un traje de baño, nunca van a un sitio público porque finalmente no se sienten seguros, no se sienten bien en ese tipo de espacios. Entonces allí es como que comienza la intención. Cuando uno habla de que tiene la intención no quiere decir que lo va a hacer, ¿ya? Entonces es decir, podemos tener la intención y siempre llega el lunes empiezo, ahí está la intención. El lunes empiezo, pero no sabemos qué lunes es el lunes que vamos a empezar con la dieta. O empezamos el lunes y vamos el martes, pero el miércoles ya nos invitan a otro tipo de eventos sociales o empezamos a darnos cuenta que no vamos a tener la posibilidad entonces de mantener ese mismo estilo de vida. Por eso lo importante es que cuando tengamos esa intención tengamos claro, bueno, primero cuáles son los factores asociados al momento de ingerir comida, establecer un plan y sobre todo pues una intención clave, es decir, qué es lo que queremos conseguir al momento de
y empezar a perder peso. ¿Por qué adelgazar nos invita a pensar que primero hay que pensarnos a nivel emocional, a nivel mental y luego pasa por nuestro cuerpo? Pues primero por los factores que están asociados, ¿no? El estrés, la ansiedad, la depresión. Entonces primero hay que resolver ese tipo de situaciones para poder tener el control sobre lo que vamos a ingerir, el adecuado establecimiento de la rutina, si vamos a generar estrategias para alimentarnos de determinada manera, si vamos a utilizar una dieta específica, porque básicamente no es pensarnos en la dieta. Ahora existen una cantidad de dietas. Hay dietas que están basadas en las grasas, otras hipocalóricas, cetogénicas, bueno, todas estas cosas. Entonces, se hace más difícil confiar en esa dieta cuando no logramos controlar los estados de ansiedad, los depresivos o cuando no hay un control adecuado sobre el estrés. Pues si logramos primero controlar estos factores emocionales, pues claramente vamos a entrar en una relación directa con entonces lo que sigue en nuestro cuerpo, lo que vamos a hacer, lo que vamos a ingerir. Ahora resolvamos esta pregunta, ¿por qué comemos? Si bien pues podemos pensar que comer lo hacemos es porque estamos en una función fisiológica, necesitamos comer porque nos da hambre y eso es algo biológico, pues, y es completamente válido, está bien. Pero entonces pensémonos también por qué otras razones comemos. O sea, comemos 3 veces al día, el desayuno, el almuerzo y la comida, ¿ya? Pero también cuando nos invitamos a pensar en el por qué ingerimos alimento, pues nos estamos pensando también que es una actividad social, ¿ya? Y al pensar que es una actividad social, siempre estamos hablando que en función de la celebración de los cumpleaños, siempre pensamos en ir a comer. Cuando vamos a conocer a alguien, siempre pensamos en comer. Cuando queremos agradecer algo, celebrar algo, siempre estamos pensando en comer. Entonces, como esto es una función social, entonces de esta misma manera también nos estamos vinculando emocionalmente a eso que comemos. Entonces, adelgazar no es solo comer saludable, claramente está, ¿ya? Sino que de alguna manera, pues dentro de nuestra rutina y dentro de nuestros hábitos se debe incluir que comer saludable para mí significa comer la cantidad de comida necesaria, lo que el doc nos explicaba ahora. Cuando nos llega esa señal a nuestro cerebro de que ya comimos, a veces se puede comer muchísima comida y tener la sensación de que seguimos con hambre. Entonces, ahí es donde hay que pensar cuál es la relación emocional que tiene nuestra alimentación con nuestro cuerpo. ¿Por qué comemos? ¿Para qué comemos? ¿Cuánto comemos? ¿En qué momentos comemos? Entonces, porque no solamente la función social, la función fisiológica, sino también pensarnos, bueno, yo como mucho cuando estoy ansiosa, deprimida o por el contrario dejo de comer. ¿Ya? Entonces, tener estos picos igual ni siquiera es algo saludable ni a nivel fisiológico ni a nivel emocional. ¿Por qué? Porque esto también es una respuesta, es decir, que yo dejo de comer cuando me siento triste, estoy diciendo que estoy negándole a mi cuerpo algo que necesita. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que podamos entonces tener control sobre lo que nos pasa a nivel emocional, sobre lo que debemos hacer a nivel fisiológico y a nivel biológico sobre el comer, el alimentarnos. Comer no es lo mismo que alimentarnos, ¿ya? Porque comemos cualquier cantidad de cosas. Si bien hay alimentos que nos dicen que son prohibidos, estos empiezan a ser prohibidos cuando establecemos estos controles dietarios donde decimos voy a seguir la dieta cetogénica y esta dieta no debe incluir ningún tipo de carbohidrato. ¿Ya? Pero realmente no hay ningún alimento que uno pueda decir esto me hace mal. Ya, digamos, todos los alimentos están dispuestos allí en una tabla, que esto yo creo que ya el doc se los ha explicado en otros momentos. Entonces, la idea es que podamos entender cómo organizar ese sistema de alimentación que nos permita entonces vincularnos de una forma sana con eso que comemos, la cantidad de comida que ingerimos,
ya, y el tipo de alimentación que comemos con base en cómo nos sentimos. Cuando estamos felices, entonces nos alimentamos bien, entonces pensamos en que hay que consumir menos grasas y bueno, y nos pensamos de una forma sana para nosotros, pero cuando estamos tristes generalmente, y esto lo vemos en la cotidianidad, incluso hasta en las películas, cuando alguien está triste, entonces, ¿qué hace? Pues va y se compra el litro de helado y se sienta a comerse el litro de helado mientras llora, ¿ya? Entonces, ahí estaríamos pensando que eso no sería un hábito tan adecuado porque hay una relación emocional que no estaría dándonos un bienestar. ¿Listo? Porque esto luego viene y se acompaña de la culpa que viene, entonces y aparece también como otro factor asociado a lo emocional. Pero es importante hacer como esa claridad, tener esa distinción entre el por qué lo hacemos, cómo nos alimentamos y para qué realmente esto nos sirve a nosotros a nivel emocional. Hay una interacción clara entre mente y cuerpo, entonces hablábamos de algunas situaciones de base a nivel emocional. Generalmente pues es la depresión, estudios a lo largo pues como de muchos años nos hablan claramente que la depresión es una de las causas fundamentales en la obesidad, pero también pues es una respuesta al estrés. ¿Ya? Y recuerden pues que el estrés también, bueno, viene y se manifiesta a nivel orgánico, entonces empezar a tener una claridad entre lo que puede causar este estrés y esta depresión en nuestro cuerpo, pues nos invita a pensarnos entonces cuáles son esos hábitos alimenticios y las actividades que están en función pues como de la relación en el momento de tener la intención de bajar de peso. Cuando yo tengo la intención de bajar de peso, pues entonces yo establezco una meta. Entonces yo digo, bueno, tengo 70 kilos y quiero llegar a la meta de 60. Entonces ya sé que tengo que bajar 10 kilos, pero sabemos que 10 kilos no los podemos bajar en una semana ni en un mes. Entonces hay que pensarnos entonces en todo este plan y en esta organización, porque es que si yo me pongo la meta de bajar 10 kilos en un mes, pues estoy generándole mucho más ansiedad y más estrés a mi cuerpo, porque es una meta que claramente sabemos es muy difícil de alcanzar, o por lo menos de forma saludable. Hay también que tener en cuenta pues que la comprensión de los pensamientos o de lo que hacemos, del comportamiento que tenemos, nos lleva a ganar peso. Entonces, por ejemplo, ahora el doc mencionaba un poco cuando se perdía mucho peso y luego se ganaba el doble. Digamos, esto se utiliza el término de efecto rebote, sobre todo cuando se utilizan estas dietas, que en lo que se concentra solamente es en la pérdida de peso, pero luego no establecemos un plan. La idea es, ¿por qué la dieta no funciona tanto? Porque es que finalmente le estamos dando es una sola intencionalidad, que es perder números en una báscula. Ya, pero si en realidad establecemos que lo que queremos es, además de sentirnos bien, vernos bien, es tener una calidad de vida mucho mejor a la que solíamos llevar, tener hábitos saludables, entonces estamos hablando de que el ejercicio tiene que ser en función de crear una dinámica para estar saludable. ¿Ya? Y claro, cuando establecemos estas metas o que queremos cambiar estos hábitos, entonces hay que hablar también del control del estrés. Y es mucho más fácil que decir la dieta X me ayudó a perder peso. O a veces seguimos dietas porque escuchamos el testimonio de una amiga, de alguien en redes sociales que dice que con esta dieta bajó 10 kilos en una semana y empiezas a hacerla, pero resulta que a ti no te pasa no quiere decir que no lo estés haciendo bien, sino que tu organismo primero no es igual y segundo los factores psicológicos que están asociados a la ganancia de peso, pues son diferentes a los de esa persona. ¿Ya? Entonces allí es donde hay que revisar. Siempre debe haber una interacción entre la mente y el cuerpo. ¿Para qué? Para poder alinear entonces todo esto que nos pasa a nivel emocional. Emocionalmente siempre nos dejamos llevar, digamos, todo lo que hacemos en el día a día tiene una sobrecarga emocional. Entonces, generalmente la comida nos invita a pensarnos en un estado de bienestar, ¿ya? Sobre todo pues para la persona que tiene obesidad o sobrepeso.
¿Por qué? Porque nos genera una sensación de bienestar. Allí es donde aparece el control, porque tengo la posibilidad de controlar cuánto como y qué como, porque me va a hacer sentir bien. Además, pues de los factores orgánicos, ¿no? De consumir ciertos alimentos que tienen algunos componentes que nos hacen sentir bien. Listo, ya. Pensé que me quedaba mucho tiempo. Entonces, ¿qué es importante? Reconocer y conocer pues cuáles son esos hábitos que queremos retomar. Primero hay que reconocer los hábitos que llevábamos. Entonces, ¿en qué momento deja de ser poco adaptativo la rutina alimentaria? ¿No? Solamente es hablar de cuánto como, de qué pongo en ese plato, sino con qué actitud voy a establecer esa relación con eso que me estoy comiendo, establecer un ritmo, una rutina, darle un sentido a lo que estoy haciendo. Entonces me supone a mí, pues, digamos, una ganancia en términos de satisfacción. Luego, el cambiar el número en la báscula cuando se convierte ya en una meta a nivel personal, a nivel emocional, donde yo ya encuentro que hay una relación directa no solamente con mi cuerpo, sino con mi bienestar a nivel emocional. Entonces hace que el proceso se sienta mucho más cómodo, sea mucho más fácil de llevar, y entonces no tendremos esas constantes recaídas en ese proceso, es decir, estoy pecando, que es como comúnmente se denomina, he pecado o ya, ya lo eché todo a perder y ya, no voy a seguir con la dieta. Importante es hacernos de creencias erróneas. A veces creemos que comiendo ciertos alimentos o dejando de comer a determinadas horas van a ayudarnos en este proceso de pérdida de peso. Hay una intención de perder peso, pero siempre esa intención debe ir acompañada de una intención a nivel de cambio en los hábitos en nuestra salud. ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer aquí rápidamente para perder o para acompañar este proceso de pérdida de peso? Siempre es importante pensar en lo que comemos y por qué. Acuérdense que esto es una función social, de hecho sentarnos a la mesa. En la mesa ocurren muchas situaciones y de hecho las más importantes. Allí hablamos de lo más importante del día, hablamos de lo más importante de nuestras vidas. Así que es importante que tengamos una conexión con eso que comemos. La reducción de las porciones, ya, pues esto nos lo explicaba ahora el doc. Entonces es importante que empecemos a entender cuánto realmente tenemos la capacidad de consumir, ya, porque es allí donde generamos el control. Ya no es, ahí ya no lo perdemos, sino que ya ahí estamos nosotros estableciendo el control. Es una cucharada de arroz y son 3 cucharadas de frijoles, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Entonces, es decir, eso yo ya sé qué es lo que puedo comer. Podría comer más porque me gustan mucho los frijoles con el arroz, no, pero yo voy a comer lo que yo sé que puedo comer y lo que necesita mi cuerpo. Vamos a encontrar que puede haber un estancamiento en ese proceso, pero es importante que empiecen a reconocer primero esa intencionalidad y cuándo ocurre ese estancamiento. Y hay una relación directa con lo emocional. Ya, cuando nos suceden cosas a nivel emocional, hace que la rutina que llevemos se vaya alterando un poco. Entonces es importante siempre hablar de esa interacción entre la mente y entre nuestros procesos emocionales. Importante tener una red de apoyo. Ya, a veces cuando empezamos esto en casa, y lo decía el doc también ahora, la familia, porque los hábitos se aprenden en la familia, entonces es importante, bueno, que allí también encuentres ese apoyo para bajar de peso, porque si tú dices, no voy a comer algún alimento determinado, sino que lo voy a reemplazar por este otro, ya no me voy a comer este alimento frito, sino que me lo voy a comer al vapor, qué sé yo. Si no tienes el apoyo de quien prepara el alimento, pues entonces quizás allí vayas a tener más dificultades para adaptarte a eso. Entonces esto te va a generar también muchísima ansiedad frente al control que tienes, ¿no? Y luego terminamos poniéndoselo al otro, ¿ok? Bueno, finalmente pues las metas que hay que tener
claras. La calidad de vida es el objetivo más importante y las metas claras frente al proceso de la pérdida de peso, ¿ok? Y bueno, y como una conclusión a nivel general, ¿por qué la psicología es tan importante en este proceso? Pues porque hay que entender primero cómo interactúa nuestra salud física con nuestra salud emocional. Generalmente los procesos emocionales, si no se tramitan de la forma adecuada, pues entonces empiezan a sobrecargar nuestra salud física y entonces ahí es donde aparecen todas las enfermedades. Ya, entonces por eso es importante tener un motivo, dotar de sentido todo aquello que hacemos, no solamente pues en el tema de perder peso, sino toda la nueva rutina, porque queremos tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida saludable, porque queremos hacer ejercicio, porque queremos incluir a más alimentos de algún grupo. Ya, cuando uno dota de sentido todo lo que hace, pues entonces está tomando el control y sobre todo pues está tramitando un poco pues como estos sentimientos de estrés, de ansiedad, estos estados depresivos que aparecen en nuestra vida. Es importante que si en algún momento ustedes consideran que hay una situación que de alguna manera no logran manejar, pues es importante que acudan al psicólogo. Podemos ir para averiguar qué nos pasa, pero también es un espacio en el que podemos hablar sobre lo que nos pasa. ¿Ok? Reconocer sentimientos, y sobre todo lo que esté asociado con nuestra ingesta. ¿Ya? Allí es cuando entendemos realmente por qué comemos, que fue la primera pregunta con la que arrancamos esta corta intervención. ¿Listo? Creo que, bueno, digamos esto así fue muy rápido, pero la idea es que, bueno, podamos entender que básicamente los aspectos psicológicos vienen asociados con nuestra ingesta de alimentos, ¿ok? Igual, pues cualquier inquietud, pues me voy a quedar por acá para resolverla ahora y si no, pues también pueden acudir al servicio. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, doctora Elizabeth, muchísimas gracias por su intervención, muy oportuna y también para que las personas vayan reconociendo el gran aporte que desde la psicología se puede hacer a lo que es nuestro programa En Control. Y ahora pues vamos a darle paso a la doctora Maritza Lotero sobre el tema de los trastornos musculoesqueléticos a causa de la obesidad. Profe Maritza, aquí está su público. Muy bien, muchas gracias. ¿Me permites para hacer una... Sí, ya. Estoy tratando de abrir. Bueno, mientras la doctora Correa va organizando la presentación, yo voy a ir adelantando porque estamos corticos de tiempo. Entonces, desde la práctica de fisioterapia en seguridad y salud en el trabajo, es un placer estar con ustedes apoyando en las actividades del programa En Control. Nuestra práctica está liderada por la docente Margarita Rosa Coy y quien les habla Maritza Lotero. Estamos con los estudiantes de práctica apoyando las actividades del programa En Control en pro del beneficio del trabajador, de los estudiantes que lo requieran. Desde nuestro saber, nosotros como un equipo que va a apoyar las actividades, como dijo el doctor, todas las actividades del programa En Control. Bueno, entonces voy a compartir aquí. Antes de que le dé la palabra a dos de mis estudiantes de práctica que van a iniciar con esta presentación, que hicimos un breve resumen de qué es la obesidad, vamos a abordar temas que ya tocaron los dos profesionales anteriormente. Entonces, yo quiero comentarles que considerando que el sobrepeso y la obesidad es una condición que genera cambios fisiológicos, cambios psicológicos y emocionales, además, presentan unas manifestaciones en el cuerpo, unas manifestaciones musculoesqueléticas que están acompañadas de dolor. Entonces, reconocer el dolor es identificarlo como una experiencia sensorial, emocional desagradable, que puede generar limitaciones en el desempeño, puede generar alteraciones en nuestra participación social, laboral, recreativa.
Por tanto, es una condición que puede afectar la funcionalidad y la calidad de vida de las personas y es de importante, digamos, tiene la relevancia tal que debemos prestar mucha atención a cómo nos sentimos, cómo nos percibimos y de qué forma podemos empezar a modificar, digamos, esa condición que nos puede afectar. Entonces, voy a dejarlos con los estudiantes Mateo Márquez y Lauren. Ellos nos van a presentar esta información de forma breve, muy concisa. Al finalizar la información que ellos van a presentar, voy a presentarles una encuesta de morbilidad sentida, una encuesta en la que ustedes nos van a facilitar, identificarlos, cómo se está manifestando el dolor, cómo lo perciben ustedes y les voy a explicar cómo realizar la encuesta para que por favor nos colaboren. Entonces doy pie a que los estudiantes inicien. Mateo. Vale, buenos días. Profe, ¿puedes ampliar la presentación, por favor? Bueno, entonces, el día de hoy les vamos a exponer lo que es sintomatología musculoesquelética en sobrepeso y obesidad. Vamos a estar a cargo de Lauren Alina Pardo, y yo quien les habla, Mateo Márquez, que somos estudiantes de la práctica de fisioterapia en seguridad y salud en el trabajo. Profe, pasa. Listo. ¿Se fue mucho? Perdón. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lauren Pardo, estudiante de fisioterapia, la práctica de seguridad y salud en el trabajo. Como definición, tenemos que la Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal y excesiva de grasa que esta puede perjudicar la salud de las personas. Para poder conocer la relación entre el sobrepeso y la obesidad, tenemos el indicador del índice de masa corporal. Si el valor es mayor de 25, se encuentra en sobrepeso grado 1, y si ya es mayor a 30, corresponde a una obesidad. Bueno, aquí, qué pena, estaba hablando. Aquí está la clasificación según el índice de masa corporal, que esto lo abordó muy bien el doctor Palacios, explicó pues con un ejemplo, donde decía que mayor a 25% como tal es sobrepeso, y explicaba los grados de obesidad con un ejemplo que pues fue muy claro. Entonces pues podemos pasar. Bueno, en la estadística mundial sobre la obesidad, la OMS arrojó unas estadísticas en el año 2016. Estas estadísticas se realizaron a nivel mundial, en donde más de 1.900 millones de adultos o de más años presentaban sobrepeso, las cuales 650 millones también eran obesos. El 39% de los adultos de 18 o más, clasificados con entre el 39% hombres y 40% las mujeres, padecían de sobrepeso. También alrededor del 13% de la población adulta mundial, clasificado como el 11% hombres y 15% mujeres, eran obesos. Y según ya las estimaciones, unos 41 millones de menores, entre los menores de 5 años, padecían de sobrepeso y también obesidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa en Colombia o cómo es el problema actual en Colombia? Se dice que en Colombia más de la mitad de adultos entre 18 y 64 años, es decir, el 56% de la población, están en condición de sobrepeso u obesidad. De igual forma, la desnutrición crónica, como lo mencionaba el doctor, la desnutrición crónica en primera infancia se registra entre los 0 y los 4 años, que bordea alrededor del 10% en la población colombiana. Según el Ministerio de Salud, uno de cada 5 colombianos tienen obesidad. En los adultos, por ejemplo, la prevalencia del sobrepeso, que es el índice de masa superior al 25, es decir, estar en sobrepeso, es del 37.7%. Y para la obesidad es mayor, como se mencionaba, por el índice de masa corporal superior a 30, está alrededor de unos 18.7% para un incremento. Se dice que en unos 5 años este porcentaje se ha aumentado en 5.2, que pues es como algo a denotar,
ya que es muy importante ver la estadística y cómo está presente la obesidad en nuestro país. Bueno, ¿cuántos años de vida saludable pueden tener las personas obesas con respecto a las personas delgadas? Los investigadores de la Academia de Salud de Finlandia, el Instituto de Investigación de Cáncer de Reino Unido y el Consejo Médico de Estados Unidos, de Investigación de Estados Unidos, midieron cuántos años sin enfermedades, es decir, cuántos años saludables tenían las personas con respecto a su peso. Este estudio fue publicado por la revista médica The Lancet, valorado por la población europea. Este estudio ha sido el más grande hasta ahora para examinar la relación que tiene la obesidad y la pérdida de los años libres de enfermedad debido a las principales causas que no son transmisibles. Y como esta asociación varía según la categoría con relación a la vida y la socioeconomía, estos investigadores tomaron los datos de 120,000 personas europeas entre los 40 y los 75 años. Entonces, se encontró que la obesidad leve se asociaba con una pérdida de 1 en 10 y la obesidad severa con una pérdida de 1 de cada 4 años libres de enfermedad potenciales entre los 40 y los 75 años en ambos sexos. Los participantes con sobrepeso perdieron 1 año sin enfermedad y los de 3 a 4 años con obesidad leve y de 7 a 9 años con obesidad severa. Esta en comparación ya con los participantes con peso normal, la obesidad severa se asoció con una pérdida de 7 a 10 años libres sin enfermedad en individuos que son activos e inactivos y los que son fumadores y no fumadores. También esta creciente de pérdida de años libres de enfermedad a medida que la obesidad se vuelve mucho más severa, que es equivalente en ambos sexos, entre fumadores y no fumadores, entre activos y inactivos, y en todos los estratos y jerarquías socioeconómicas. Este estudio se realizó en el 2018. Bueno, entonces aquí están lo que son las causas, pues las causas también las tocó mucho el doctor Palacios, pues a manera de mencionarlas, está lo que eran el estrés y los factores emocionales que los tocó la doctora Elizabeth. Ella tocó esa parte por la parte de psicología. La falta de sueño también esto se debe a que en parte las hormonas que controlan el nivel de saciedad en las personas se dan o se generan en la manera de sueño. Y una persona que no genere o no produzca sueño, esta saciedad se va a limitar y la persona por eso va a generar mayor cantidad de ganas de alimentarse. La mala alimentación, pues porque en las últimas décadas se ha venido incrementando lo que es el consumo de ultraprocesados, que esto genera mala condición para nuestra salud. La falta de actividad dentro de esto está lo que es el sedentarismo, ya que es uno de los principales factores de riesgo para lo que es la obesidad, porque una persona que no realice ninguna actividad física o alguna actividad que genere un gasto energético nos condiciona a un aumento o un factor de riesgo para la obesidad. Y después siguen lo que son los factores económicos. Anteriormente se creía que las personas con sobrepeso y obesidad eran las que tenían mayor posición o nivel socioeconómico, pero en los últimos estudios que se han venido desarrollando, se llega a la conclusión de que no, que esto está completamente erróneo, ya que las personas con menores tasas o menores ingresos económicos son las que se alimentan de manera más equivocada o por de una u otra forma tratar de llenar, como se dice, el estómago. Entonces se alimentan de cosas que no son totalmente equilibradas en nutrientes, carbohidratos, grasas, y entonces está este desbalance que explicaba el doctor Palacios. Después sigue lo que es el entorno, la falta de espacios para realizar rutinas de ejercicios, aunque ahorita en día se ve lo que es mucho la proactividad en los parques que se han venido desarrollando en todo Cali. Y otro factor muy importante es el miedo a la delincuencia, ya que en muchos barrios de la ciudad de Cali las personas o adultos mayores o las personas como nosotros no quieren salir a hacer ejercicio, ya que la delincuencia es un factor muy importante que es como el miedo a salir. Después sigue lo que es la publicidad. La publicidad, entonces está la publicidad engañosa, todos esos comerciales que muestran de comidas, gaseosas,
papas, eso es lo que es alentar a las personas a consumir esas comidas que no son nada saludables para nuestra salud. Después tenemos genética. Hay muchas personas que se predisponen genéticamente porque su contextura o su árbol genealógico lo configura o lo predispone para esto. Entonces, si mi papá fue obeso, si mi mamá fue obesa, si mi abuelo tuvo sobrepeso, entonces yo voy a tener una mayor predisposición a tener lo que es ese aumento de grasa. Después siguen lo que son los problemas de salud. Están los problemas hormonales, el desbalance hormonal, el Parkinson o el hipotiroidismo, que es la disminución de esa glándula que condiciona a la persona a aumentar sustancialmente de peso, y algunos medicamentos como los corticoides y antidepresivos llegan a predisponerme a aumentar el peso como tal. Bueno, en los síntomas y los signos y los síntomas de la obesidad, tenemos que la piel se tiende a engrosarse o a oscurecer en algunas partes del cuerpo, y esto es conocido como acantosis nigricans. También vemos la aparición de las estrías, aparición de edemas y venas varices en las extremidades inferiores, que estas son como más comunes también en las mujeres. También tenemos el índice de masa corporal mayor a 30, y la circunferencia de cintura superior a los 102 centímetros en hombres y el 88 centímetros en mujeres. Bueno, la clasificación de acuerdo a la distribución de la grasa corporal. Hay algo a entender, que es que hay dos tipos de grasa que condicionan a las personas con sobrepeso y obesidad. La muy general, que es la androide, y la otra, que es ginoide. Muchas de estas dos, generalmente antes se tenía una clasificación que se decía que la androide o de tipo manzana se representaba mayormente en hombres y la ginoide o tipo pera se representaba mayormente en mujeres. Pero ahorita, con los últimos estudios y los múltiples tipos de cuerpo que existen, ya esto se ha abolido y ambas se pueden presentar tanto en hombres como en mujeres. Empezamos por la obesidad abdominovisceral o visceroportal, que también es llamada la obesidad de tipo manzana. Este es el predominio del tejido adiposo en lo que es la mitad superior del cuerpo, lo que es cuello, hombros y sector superior del abdomen. Esta obesidad se condiciona muy importante para lo que son las enfermedades de tipo cardiovascular. De ahí pasa lo que es la obesidad femoroglútea o ginoide, también llamada de tipo pera, que se caracteriza por lo que es presentar adiposidad en más que todo los glúteos, caderas, muslos y mitad inferior del cuerpo. Este tejido adiposo femoroglúteo tiene un predominio de algunos receptores alfa tipo 2 adrenérgicos, y esto por lo tanto presenta una actividad de una lipoproteína que en sustancias elevadas es lo que me condiciona para el aumento de grasa. Las patologías claramente establecidas para este tipo de grasa, para este tipo de clasificación, perdón, están lo que es la diabetes tipo 2, la aterosclerosis, la hiperuricemia o hiperlipidemia. Pues la diabetes la mencionó el doctor Palacios, la aterosclerosis es la presencia de placas en nuestras arterias, la hiperuricemia es lo que es el elevado ácido úrico, y la hiperlipidemia es el elevado aumento de cantidad de grasas en nuestra sangre. Bueno, en las comorbilidades asociadas con la obesidad, primero que todo, ¿qué es una comorbilidad? Esto es cuando ya aparecen, digamos, la presencia de uno o más trastornos, además digamos, de enfermedades o trastornos primarios. En estas comorbilidades asociadas con la obesidad tenemos lo que es la relación con la apnea de sueño, un derrame cerebral, cáncer de colon, páncreas, cáncer de mama e hígado. Tenemos alteraciones en el síndrome metabólico, dislipidemia, enfermedades cardíacas, también tenemos enfermedades respiratorias. Una de las principales son las alteraciones del sistema musculoesquelético, enfermedades renales, como mi compañero Mateo ya había mencionado, diabetes tipo 2, enfermedades digestivas. También tenemos los que son las enfermedades de hígado graso y la hipertensión arterial. Bueno, ahora tenemos lo que son los problemas musculoesqueléticos asociados a la obesidad. Algo a aclarar aquí es que cuando hablamos de estos problemas, es que no es que todas las personas con sobrepeso o obesidad van a tener
estos problemas que vamos a mencionar, no, solo que están mayormente predispuestos, como lo es a la lumbalgia, osteoartritis, trastornos en la marcha, hiperhidrosis difusa esquelética idiopática y los problemas de tejidos blandos. Entonces ahora vamos a mencionar cada uno de estos, pues como para que se conozca. Bueno, aquí tenemos la lumbalgia, que esta es una patología caracterizada por dolor, por tensión muscular o rigidez localizada ya en digamos, en la parte lumbar o parte baja de la espalda. Se realizó un estudio poblacional realizado a 129 hombres cuyos trabajos eran maquinistas y carpinteros de una empresa de construcción. El